Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición nuevamente poder estar con ustedes en esta hora de dificultades parciales. Dificultades en el sentido que está limitada toda nuestra libre locomoción, pero bendiciones porque es la única manera de que podamos delimitar ese tipo de plaga pandémica que ha atacado al mundo. Recuerde que nosotros como cristianos tenemos una alternativa hermosa de poder recurrir a Jesucristo, de poder recurrir al Padre, de inspirados por el Espíritu Santo, saber pedir como conviene. El Espíritu Santo de Dios juega un papel importante en nuestras vidas. Inclusive nosotros no podemos pedir como conviene. Vamos a orar para que Dios en su misericordia haga en nosotros la obra para la cual el día de hoy estamos aquí. No sabemos cuál es el plan de Dios, aunque realmente sí lo sabemos, pero estamos esperando que nos lo confirme interiormente, sabiendo positivamente que Dios prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos, por su Espíritu Santo, por su Espíritu Santo. O sea, Dios estará con nosotros por su Espíritu Santo. Cristo estará por nosotros por su Espíritu Santo. Oremos a Dios, presentémonos delante del trono de la gracia. Hay oportuno socorro para todos aquellos que buscamos de alguna manera el rostro de Dios en su palabra. Oremos, incline su rostro y de antemano gracias por estar ya en sintonía con Iglesia Monte Gerizim en esta proyección virtual que tenemos. Padre, esta mañana, Señor, estamos agradecidos contigo. Estamos, Señor, humillados delante de tu presencia. Reconocemos, Padre, que somos pecadores. Entendemos, Señor, y comprendemos plenamente que nuestra talla está muy por debajo de alcanzar tu perfección. Pero, Señor, dentro de nosotros estamos claros y entendemos que hemos sido llamados a ser perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Te rogamos, Dios poderoso, que tu Espíritu Santo esta mañana desaloje de nosotros posturas, pensamientos, caminos que no son ni las posturas ni los pensamientos de Dios. Señor, haznos afinar contigo, Padre, a través del Espíritu Santo. Entendemos que Cristo nos ha revivido, nos ha rescatado, que nos ha sacado del pozo de la desesperación, que nos ha sacado del lodo cenagoso. Y ahora, Padre, voluntariamente nosotros te hemos recibido Cristo como Señor y como Salvador. Ahora, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos revele el conocimiento pleno de la verdad y de esta manera, Señor, nos fortalezcas, nos establezcas, nos afirmes y nos confirmes en este reino glorioso de orden espiritual. Amén y amén. Dios los visite, hermanos, a cada uno por el deseo de estar en comunión con la palabra. Fíjese que surgieron algunas llamadas telefónicas y surgieron algunos mensajes solicitando que ampliáramos Shevet. Creo que hay una cosa que yo le digo a los dos pastores que tenemos aquí, que me ayudan en el pastoreo de la obra. Yo abro una puerta, usted entre por la puerta. Ahora a usted le corresponde investigar que no solo está la vara Shevet, sino que está el cetro también, sino que también está otra vara que es importante, que es Maté, que está en Éxodo 4:4. El asunto es que Dios tiene para cada uno revelación por el Espíritu Santo. Así es que sea de inquietud para usted buscar en la Escritura revelación sobre esa vara que reverdece, que somos nosotros, sobre esa vara que se deja gobernar y que a la vez gobierna su alma, sobre esa vara que es un cetro que nadie arrebatará de nuestras manos porque nos la dio Cristo. Esa autoridad es de Cristo y la tenemos nosotros mientras estemos sobre la tierra para ejercer en todo momento la voluntad de Dios. Amén. Así es que lo dejo a usted para que usted investigue con denuedo la vara de poder y autoridad que Dios le ha dado. Esta mañana yo quisiera que nos pusiéramos de acuerdo en algo.
yo le decía a David, a Marcos David, que el nombre del tema es unanimidad. La idea es esta. He estado meditando he estado pensando anoche y en esta madrugada que, que siempre que hay unanimidad por razones de orden exterior dentro de las familias, o hay unanimidad en mis pensamientos, en mis planes, cuando hay ese tipo de unanimidad, la razón es que algo de mejor categoría o un estado espiritual, en este caso del cristianismo, un estado espiritual superior se avecina. El último domingo que estuvimos reunidos, nosotros, el domingo que solo habían 100 personas, ese domingo ministramos llenura de Espíritu Santo, porque entendemos en nuestra mente natural que sin Espíritu Santo nosotros no podemos avanzar. Podemos tener nosotros mucho conocimiento de orden humano, podemos inclusive experimentar cosas de orden sobrenatural, pero sin Espíritu Santo estamos como limitados. Estamos limitados en el hecho de que no podemos trascender a verdades que Dios tiene diseñadas para nosotros. Quisiera que empezáramos con un texto que está en el capítulo 11, verso 1 del Evangelio de Mateo. Vamos a empezar en este verso, vamos a usar la Reina Valera 60. Y le voy a decir por qué. Estos textos son bien puntuales, son bien claros. Y dicen 11.1 de Mateo, Reina Valera 60 o la LBLA o también la BTX2, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones, oiga, a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Primero los instruyó a ellos, luego se fue a las ciudades de ellos. Quiero aclarar que se fue también a Iscariot. Iscariot era la ciudad donde residía Judas, el que posteriormente lo iba a entregar, pero les dio instrucciones. Eso me llama a mí la atención porque si Judas fue sujeto de instrucción, estamos hablando de Judas Iscariote. Sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos, o sea, de los 12. Qué interesante. O sea que Judas recibió instrucciones de Jesús. O sea que Judas recibió la enseñanza de Jesús. Y lo que es más, no sé cuántas veces, porque dice que los instruyó, luego se fue a las ciudades de ellos, probablemente a ampliar los puntos o continuar con los puntos en los cuales él los había instruido. Hay otro personaje también que fue instruido por Jesús. Quisiera que viéramos Felipe, viéramos de nombre Felipe, veamos Juan 14. Veamos Juan 14, en el Evangelio de Juan. Vamos a ver el capítulo 14 y vamos a ver el verso 8. Tal vez un poquito antes del 8 para entrar en el ambiente que se está dando ahí. El verso es el 7, 14:7. Jesús hablando a sus discípulos. Le dice: si me conocéis, también a mi Padre conocéis. Y desde ahora le conocen y le han visto. Fíjese pues, Jesús hablando: si me conocen a mí, conocen al Padre. Y desde ahora que les digo esto, han visto al Padre, porque me han visto a mí. Y dice el verso 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea que la instrucción del verso 7 no fue capaz de mover en ningún momento la postura de incredulidad de Felipe. Jesús le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De ahora en adelante ya vieron al Padre, me vieron a mí. Pero le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice: muéstranos al Padre?
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras que yo hago. Yo creo que está claro, más claro no puede estar. Felipe mostró un dejo de incredulidad, el Señor lo ordenó instruyéndolo. Veamos a Tomás en el capítulo 20, verso 27 del Evangelio de Juan. Ahí mismo en Juan, solo que en el capítulo 20, en el verso 27. Vamos a ver el verso 24 primero para poder entrar en el contexto de lo que queremos transmitir. Dice el verso 24 del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se apareció. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Tomás les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Mire qué interesante. Otra postura franca de incredulidad, a pesar de que el Señor los había instruido desde Juan 13 que Él tenía que morir, que Él tenía que ir a la cruz del Calvario, que los principales lo iban a llevar a la cruz, pero que posteriormente resucitaría. O sea, los discípulos, estoy hablando de los 12 hombres que estaban con Él, ponían en tela de juicio y ponían en duda toda posibilidad de la veracidad de la palabra. Dice entonces, verso 26 del capítulo 20 del Evangelio de Juan: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, alcanzamos una bendición ahí, alcanzamos una bienaventuranza, porque ahora nosotros creemos. Yo sé que usted cree, yo creo, y eso nos da la posibilidad de una bienaventuranza. Veamos a otro personaje bastante interesante. Veamos al apóstol Pedro. Lo vamos a ver en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Estos temas los hemos tocado con la congregación Montegerizim. Y los hemos tocado porque la unanimidad de algo, o sea, el fincar metas juntos, surge de intereses comunes. O sea, yo tengo un interés, él tiene un interés, él tiene un interés, todos tenemos un interés, entonces fincamos una meta juntos. Y fincar esa meta juntos nos va a hacer fuertes, nos va a hacer poderosos y sobre todo nos va a tener en un mismo sentir. Quiero que leamos Mateo 16. Estamos en el verso 13, Mateo 16, verso 13. Vamos a leer el contexto para que usted entre en el sentir de lo que queremos transmitir. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Tomás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire qué interesante lo que Pedro dijo y la consecuencia de decir esto. Y le aclaró: y tú también, y yo también te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Luego yo te daré la llave de los cielos, y a quien tú le retengas, los pecados le serán retenidos, y a quien a que tú los pecados le serán perdonados. Bueno,
Posteriormente a eso, Jesús, en el verso 21, siempre el capítulo 16 de Mateo, sigue diciendo: desde entonces, desde que esa revelación se dio, desde que Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, estaba hablando de que estaba el Mesías sobre la tierra, estaba el Cristo sobre la tierra, estaba el anunciado en el capítulo 22 de Salmos, en el capítulo 52, 53 y 54 de Isaías. ¿Y cuántos versos más no lo anunciaron? Desde el 3:15 de Génesis. Pero lo que Pedro dijo marcó un antes y un después. Ahí, solo en esas frases tendríamos que detenernos un momento, pero no es el punto ahora ese. El punto es el siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, le dijo: Señor, que no te acontezca tal cosa, ten compasión de ti, de ninguna manera te vayas a exponer a que te maten. Jesús lo separa, se vuelve, lo mira al rostro y le dice: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque tienes la mente puesta en las cosas de la tierra y no en las del cielo. Bueno, ya con esos tres personajes, y yo lo dejo a usted para que usted vea Mateo 26, versos 69 y siguientes, para que usted mire la negación de Pedro. Estos hombres, dice Mateo 11:1, habían sido instruidos por el Espíritu Santo. Habían sido instruidos por Cristo Jesús. O sea, Cristo les dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, la instrucción que yo les doy me la da el Padre para dárselas a ustedes. Ahora, fíjese, y mire toda la serie de situaciones que damos. Podríamos hablar de Andrés, de Natanael, podríamos hablar de ellos que también en algún momento dudaron de a quién habían seguido. Es más, la duda total fue cuando lo capturan y todos salieron despavoridos. El único que dice que a lo lejos lo seguía era Juan, y Pedro, que posteriormente lo negó en la casa del sumo sacerdote. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Por qué se llama este tema unanimidad? Fíjense, hermanos, que Jesús le anunció a sus discípulos que debería de padecer. Ellos no tenían en su mente, no habían entendido que Él era el Cordero de Dios. Es más, cuando Andrés es testigo de que Andrés era discípulo de Juan el Bautista, y delante de Andrés, Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés lo entendió desde el principio, aunque tuvo serias dudas después, porque lo abandonó cuando lo tomaron para llevarlo a sacrificar a la cruz del Calvario. Bueno, Jesús muere en la cruz del Calvario, resucita al tercer día, se presenta a sus discípulos, y en el capítulo 1 de Hechos, estos hechos se deben de llamar hechos del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que vemos aquí es lo que el Espíritu Santo hizo a través de sus discípulos. O sea, escuche, ellos un tiempo fueron los discípulos de Cristo, fueron los apóstoles de Cristo, pero cuando ellos dejan fluir al Espíritu Santo, se constituyen ahora en los apóstoles del Espíritu Santo. Pablo también fue un apóstol del Espíritu Santo, Timoteo fue un apóstol del Espíritu Santo, y hay varios que fueron apóstoles del Espíritu Santo. El don apostólico o el ministerio apostólico o la delegación apostólica ha continuado hasta el sol de estos días. Hay gente que recibe de parte del Espíritu Santo de Dios la capacidad de develar la palabra. Y estos son los 5 ministerios: el profeta, el apóstol, el evangelista, el maestro y el pastor. Develan la palabra, abren el entendimiento para que la palabra llegue a los corazones de la gente. Fíjense, hermanos, que el Espíritu Santo, cuando está trabajando en un ministro, plantea la palabra de tal manera que se hace entendible, pero aún así no lo forza. La palabra es entendible porque el Espíritu Santo la pone en el corazón del ministro, el ministro la devela, la habla clara, esperamos que esté pasando hoy, la habla clara, y usted decide si se plega o no se plega.
Si usted voluntariamente se plega, se torna unánime con la palabra. Esa es la clave de esto, que la palabra unanimice nuestro interior. Porque Jesucristo cuando se va a ir a la presencia del Padre, dice, miren, les voy a dejar otro consolador, el Espíritu Santo, el cual los va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Él va a traer a memoria todo lo que yo hablé, toda la experiencia que yo tuve sobre la tierra, Él la va a revelar, así como el Padre reveló en Cristo lo que quería que entendiéramos, así también Cristo deja el Espíritu Santo para que nosotros entendamos lo que Cristo hizo sobre la tierra y se amplifique más. Veamos en Hechos de los Apóstoles. Este Hechos de los Apóstoles es una investigación profunda que Lucas hizo al respecto de la iglesia después del día de Pentecostés. Después del día de Pentecostés hizo una investigación exhaustiva el apóstol Lucas, el médico amado, el investigador, y 64 años después, más o menos 62 años después, escribe esto que ahora estamos nosotros narrando. En el primer tratado, o Teófilo, iba dirigida a alguien, igual que el Evangelio de Lucas, iba dirigido a alguien. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Entiende? O sea, Cristo instruyó a los discípulos. El Espíritu Santo les dio delegaciones de mandamiento. O sea, y actualmente los 5 ministerios tienen delegaciones de mandamientos de parte del Espíritu Santo para edificar el cuerpo de Cristo, para hacer que califique el cristiano a un nivel de gratitud delante del Padre. Vamos a ver Efesios capítulo 4 para cerrar este espacio espiritual que abrimos ahorita y que se haga entendible. Dice que el capítulo 4, verso 8 de Efesios, que Cristo desciende a los lugares más bajos, lleva cautiva la cautividad, o sea, Cristo se lleva todo lo que cautivaba la mentalidad de los hombres y lo lleva a destruir. Llevó cautiva la cautividad. Todo lo que tomaba la mente de los hombres, Cristo lo ganó en la cruz del Calvario. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Todo lo que cautiva al hombre para las cosas terrenas, en la cruz del Calvario desaparece. Cuando le dice Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tienes tu mente puesta en las cosas de la tierra, esas cosas de la tierra, Cristo Jesús las lleva a buen recaudo para evitar que sigan incidiendo. Lo que pasa es que el alma, que es una entidad que está dentro de nosotros, que está diseñada para ser santificada por el Padre, para ser santificada por el Espíritu Santo, porque fue ganada por Cristo. Cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, el alma se pone a disposición del Espíritu Santo a través de mi espíritu vivificado. Pero mi alma siempre se opone a la información, porque mi alma le cuesta entender que ahora tiene un nuevo propietario, que ahora tiene un nuevo Señor, que ahora tiene una nueva autoridad, que ahora tiene un nuevo instructor, que ahora tiene nuevas instrucciones, que ahora las instrucciones de muerte ya no operan sobre ella. Pero en la medida que usted va cediendo y en la medida que usted se va doblegando y se va haciendo unánime a la palabra, en esa medida se expone a la llenura del Espíritu Santo. Y sigamos hablando. Dice Efesios 4, verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 11 del capítulo 4 de Efesios. Y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de, y eso es lo clave, a fin de perfeccionar. Estos 5 ministerios tienen
la delegación de Dios de dar a conocer a Cristo por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo actúa en el ministro, lo que provoca dentro del corazón del hombre es una catarsis. La palabra perfeccionar es la palabra catartismo. Esta palabra quiere decir adecuar, quiere decir preparar, quiere decir entrenar, quiere decir calificar, quiere decir plenamente calificar para el servicio. O sea, hermanos, esta palabra perfeccionar es una palabra en el que podemos decir que un médico hace todo lo posible a fin de que todo lo que está desorganizado dentro de un organismo en el proceso de una cirugía, organizarlo nuevamente. Lo que Dios hace, que es el médico divino, es a través de los ministerios del Espíritu Santo. Recuerde, dio mandamientos a los ministerios, a los 5 ministerios, para que ellos hagan que califique el cuerpo de Cristo. Mire lo que dice el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos fluctuantes. La que fluctúa es el alma. Una de las graves enfermedades del alma es la incredulidad, es una fluctuación. Hoy cree en Cristo con su mente natural, pero los acontecimientos de adversidad lo hacen deprimirse, decaerse, le hace alejarse de la iglesia. Ahí no hay amor, no me quieren, no me respetan, no me reconocen, lo que dicen lo dicen por mí. Y sí, todo lo que se dice desde los púlpitos tiene un destinatario. El destinatario es el que está oyendo. Yo me expongo al apóstol, él dice cosas que yo tengo que cambiar evidentemente, y cuando el pastor habla aquí es con el fin de desarticular en nosotros toda postura humana perecedera. Hay muchos vientos de doctrina, hay muchas posturas doctrinales, más ahorita que con todo lo que está pasando, ¿verdad? Es cierto, Cristo viene, pero nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza y sabemos que en su misericordia Él nos ha de hallar irreprensibles. Este proceso que estamos pasando no es más que lo que aconteció en el último capítulo de Malaquías: el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los rebeldes al camino de los justos, el corazón de los rebeldes a un pueblo bien dispuesto para Dios. Estamos viendo cosas bien difíciles, pero todos nos regresamos a casa. Y después de estar en casa, si nosotros logramos, a partir de hoy, lograr por una unanimidad espiritual en la casa, creemos en Dios, creemos en Cristo, creemos en el Espíritu Santo, entonces tenemos los elementos suficientes para unanimidad. No permita que el carácter heredado, que los problemas que se van acumulando en el transcurso de la vida. Cuando alguien trabaja tiene problemas en el trabajo, cuando alguien estudia tiene problemas en el estudio, cuando alguien tiene a alguien en calidad de enamorado tiene problemas. Donde el humano hay problemas. Entonces tratemos de quitarnos todo este peso que nos aqueja y esperemos en Dios, y Él hará la obra perfecta. Regresemos a Hechos capítulo 1. Recuerde pues, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Cristo mismo, antes de irse, usó al Espíritu Santo para hablarle a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus ministros. Después de haber padecido el Señor Jesucristo y haber resucitado con pruebas indubitables, durante 40 días los instruyó acerca del reino. O sea, ya no les habló de toda la experiencia que se narra en los evangelios sinópticos, sino que Él les habló ahora de la consecuencia de que Él hubiera venido. Y estando juntos les mandó que fueran a Jerusalén, para que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados. Mire, sería bueno que nosotros
como la palabra bautizar, generalmente nosotros la asociamos con meternos dentro del agua. Y está bien, es correcto, sumergirse dentro del agua. Pero yo quisiera que viéramos la palabra bautizo. Esa palabra bautizo es una palabra interesante. Fíjese pues, es sumergir en el agua, pero quiero contarle esto. Fíjese, hermanos, que en el antiguo pacto, a los que ungían con aceite eran a los sacerdotes, eran a los profetas, eran a los reyes. Y estos, por estar ungidos, eran Mesías, eran mesiánicos, eran Mashiach. O sea, la unción en el antiguo pacto se llamaba Mashiach. Estar lleno de aceite quería decir Mashiach. Estar lleno de aceite quería decir Mashiach. O sea, este aceite le daba una categoría representativa de Dios delante del conglomerado del pueblo. Espero haberme explicado. En el antiguo pacto, los que eran ungidos con aceite les daba una categoría espiritual de autoridad y de gobierno delante del pueblo. Ellos eran, el sacerdote, el profeta y el rey, eran autoridades que tenían de parte de Dios una instrucción de primera línea para corregir, para aumentar, para instruir y para aumentar en ellos la presencia de Dios. Pero cuando en el tiempo de los griegos, en el tiempo de los romanos, habían grandes plantaciones de aceite de oliva. Y entonces a los cortadores de aceite en el tiempo de la vendimia, en el tiempo de la cosecha, entraban a cortar el fruto del olivo. Y estos olivos, cuando ellos pasaban cortándolos, los embarraban de aceite. Y cuando ellos salían, después de haber cortado una plantación, le decían Cristos. Lo voy a apuntar aquí en la pizarra. Alguien que estaba embarrado de aceite era Cristo. En el antiguo pacto era un Mashiach, lo ungían con aceite. En el nuevo pacto, salir ungido de aceite de una plantación era Cristos. Entonces, los griegos, cuando tradujeron la palabra Yeshua, le pusieron Christus, porque Christus quiere decir ungido. Me explicaría. ¿Ah? Miren qué interesante. Entonces, en el antiguo pacto, sacerdote, profeta y rey eran Mashiach, eran ungidos con aceite. En el nuevo pacto les pusieron Cristos a los seguidores de Cristo, porque él era el ungido. La palabra que usaron fue Cristos, embarrados de aceite. Muy bien. Espero haberme explicado. Ahora bien, cuando hablamos del bautismo, que dice aquí, porque Juan a la verdad bautizó con agua, Cristo hablando, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, quiere decir sumergidos, quiere decir empapados, quiere decir saturados, porque esa palabra baptizo quiere decir dejar mojado. La palabra que se dice es una ablución. Ablución quiere decir mojar. Es una ablución espiritual, es una ablución ceremonial, es como lavar con aceite. Entonces, nosotros, dice el Señor Jesucristo, seremos sumergidos en el Espíritu Santo. Esta era la promesa que ellos tenían. Les dijo, váyanse a Jerusalén al aposento alto, porque van a recibir ustedes este bautizo del Espíritu Santo. Van a recibir esta llenura del Espíritu Santo, van a recibir esta presencia del Espíritu Santo, pero tienen que ser unánimes, en un mismo sentir, deseándolo, anhelándolo. Miren, hermanos, debemos de determinar algo. En el capítulo 2 de Hechos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, dice el verso 1 del capítulo 2 de Hechos. Esta fue una investigación de Lucas, detallada. Lucas era un investigador detallado.
Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Esta palabra es interesante, porque esta palabra unánimes es la palabra homotumadón, así como se oye, homotumadón. Esta palabra quiere decir estar de acuerdo, estar de mutuo consentimiento, mantener la unidad del grupo, ser todos de una sola mente. Mire lo que esto implica. Si hay divisiones, si hay contiendas, si hay pleitos, si hay reservas, si hay rencores, si hay amarguras entre los miembros de un grupo, están bloqueando el bautismo del Espíritu Santo, están bloqueando la llenura del Espíritu Santo. Yo sé que es un poquito difícil porque en las congregaciones hay diferentes personalidades. Es más, hay diferentes orígenes sociales, culturales y de todo tipo. Entonces, por eso el Señor Jesucristo enseña sus cosas, pero el Espíritu Santo las unifica. El Espíritu Santo las aclara. Recuerda que vimos en Isaías 55 el día domingo y decíamos que el Padre dice, deje el inicuo, y dijimos que inicuo es el que no tiene cabeza, deje el inicuo sus caminos, deje de pecar, deje de involucrarse en sus propios deleites, en sus propias posturas, deje que el alma sea deje que el alma lo gobierne, que no lo gobierne el alma. Pero para que esto acontezca, tiene que haber un proceso de instrucción. Acuérdense el 11.1 de Mateo. Jesús les dio instrucción a sus discípulos y ahí salió Judas Iscariot. O sea, la gente puede ser instruida. De ahí salió Tomás, que lo negó. De ahí salió Felipe, que lo puso en duda. De ahí salió Pedro, que lo negó. Podríamos decir que el primero que negó a Jesús el primer apóstata fue Pedro. Pero se arrepintió. Hace la gran diferencia. No importa cuál sea su condición. Arrepiéntase de toda postura en la cual su alma ha tenido el gobierno. Miren, hermanos, la realidad es esta: no tener la experiencia del Espíritu Santo nos hace nada más religiosos, con una interpretación antojadiza de lo que es Cristo, con una interpretación antojadiza de lo que el Padre quiere, y lo que es más, ni siquiera vamos a enterarnos de quién es el Espíritu Santo. Tenemos 10 minutos, pero en 10 minutos yo quisiera regresar a esa. Recuérdense que ser sumergidos en el Espíritu Santo es una promesa del Padre. Ser sumergidos en el Espíritu Santo es una promesa del Padre. Entonces, si el Padre lo prometió, lo único que tenemos que hacer es ponernos en el lugar en el que tenemos que ponernos. ¿Y en qué nos vamos a poner? Primero, bajo una cobertura ministerial, en una congregación. Tener en la mente que vamos a la congregación para recibir instrucciones y seguirlas. Yo le decía a usted el día de ayer, estas instrucciones del gobierno actual y que están a nivel mundial, de no salir a la calle, del toque de queda, están garantizando de alguna manera que nuestra vida biológica va a ser preservada. El que no lo hace y se expone, ya ve usted, hay 600 personas en la cárcel, o 700 o 1000 no sé cuántas, que tuvieron en poco el toque de queda. Fíjese cómo es la dureza del corazón. Bueno, alguien seguramente salió por alguna necesidad prioritaria, pero muchos en estado de ebriedad fueron llevados a la cárcel por haber roto el toque de queda. Es que el humano tiene una autosuficiencia tan peligrosa que lo pone al riesgo de la muerte. Pero todos los que nos plegamos a la instrucción que se está dando de no salir a la calle, de respetar de 4 de la tarde a 4 de la mañana, estamos, no que no estemos expuestos, estamos expuestos, pero en menor nivel que los que salen a la calle y se exponen. Ahora no solo se exponen al coronavirus, al coronavirus, sino que se exponen a que se los lleven presos. Bueno, regresemos a nuestro mundo espiritual. Entonces, el que se expone a la instrucción y se sujeta, entonces va a lograr esto, va a estar de acuerdo con Cristo.
va a estar de mutuo consentimiento con todos los miembros de la congregación. Va a mantener la unidad de grupo. Van a ser todos de una sola mente y vamos a compartir todos un solo propósito. El propósito de las congregaciones tiene que ser, que el Espíritu Santo de Dios nos lleve al conocimiento de la verdad. A mí mi alma no me va a llevar al conocimiento de la verdad. ¿Sabe por qué? Porque Cristo me va a mostrar los caminos. Y Cristo me va a mostrar la verdad. Cristo me va a mostrar lo que es la vida, pero por el Espíritu Santo. Miren, hermanos, fíjese usted, Judas Iscariot estuvo junto al camino. Judas Iscariot estuvo junto al camino. Él tenía intereses mundanos. Cuando Jesús dijo, apártate de mí, Satanás, yo le garantizo a usted que Judas sintió un empujón dentro de él, porque tiene las cosas, tiene la mente en las cosas de la tierra y no en las del cielo. Yo sé que no podemos prescindir de las cosas del mundo, lo entiendo perfectamente, pero pongamos las cosas en su lugar. Dejemos que el Espíritu Santo haga en nosotros una obra de restauración plena, de ordenamiento pleno. Necesitamos urgentemente, miren hermanos, yo sé que Cristo es el que salva. Cristo salva, Cristo salva, Cristo salva. Yo sé que Cristo salva, pero el que lleva al conocimiento de la verdad es el Espíritu Santo. Cristo fue el Cordero. El Espíritu Santo nos va a llevar a Cristo, al Dios Jesucristo. Porque dice, si a Cristo conocieron según la carne, o sea, si al ungido conocieron según la narración de los ministros, según la lectura de la palabra, que es letra muerta sin Espíritu Santo, ahora permitamos que el Espíritu Santo nos lleve el conocimiento espiritual de la verdad. Esta mañana, entonces yo lo invito a que homo tumadom, tratemos de ir voluntariamente desprendiendo de nosotros todo sobrepeso que nos está alejando cada día de la experiencia gloriosa de poder ser encontrados irreprensibles. Esta mañana, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, les cambió la mentalidad. O sea, ahora los caminos de ellos eran los de Dios. Las verdades de ellos eran las de Dios. Sí, pero antes también las tenían en su mente natural y negociaban con ellas. Tenían las verdades de Dios en la mente natural, en el intelecto, pero no las podían poner a funcionar. Esto es como sentarse a una mesa, tener un banquete suculento y no probar absolutamente nada. Esto es como recibir un regalo que viene de alguien muy importante, sabiendo usted que este regalo posiblemente lo va a sacar de penas materiales. Usted tiene el regalo sobre la mesa. Tiene el regalo sobre la mesa de la salvación, de la gloriosa salvación. Permita que el Espíritu Santo le abra ese regalo y le muestre lo que Dios realmente tiene en el mundo espiritual para usted. Unánimes, juntos, de un mismo sentir, de una sola mente, de un mismo propósito. Tenemos que tener unanimidad, no solo intelectual, no solo emocional, no solo afectiva, sino que tenemos que tener una emocional, una vinculación espiritual que sea de un mismo sentir en Cristo Jesús. Bien, hay mucho que hablar al respecto, pero yo creo que con esto ya lo inquieto a usted y le digo, sin Espíritu Santo, estamos nada más haciendo de cristianos. Que estamos en el camino, sí, pero estamos en el camino. Pero nadie quiere ser probado por fuego. Recuérdese los versos de 1 Corintios 3. Nadie quiere ser probado por fuego, porque toda la humanidad va a ser sometida a la prueba. Toda la humanidad. Yo lo dejo a usted leyendo 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, versos del 10 al 17. Léalo. 1 Corintios 3, del 10 al 17. Léalo. Ahí está claro. Ahí está claro cuál es realmente la obra a la cual vamos a
es decir, el plan de Dios al cual vamos a ser sometidos. Así es que, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar para que se inquiete su corazón, para que se inquiete su mente, para que se inquiete esa vida cristiana, muchas veces parsimoniosa y de aburrimiento que a muchos invade. Para mí y para Marcos David, estar aquí es un gozo, es una alegría. Esto no es cuestión de que venimos porque él está a tiempo completo o yo porque soy el pastor. No, venimos porque nos es impuesta necesidad, y esa imposición la recibimos de toda buena voluntad. Señor les bendiga, y el día de mañana estaremos otra vez saliendo para darles una nueva reflexión e invitarlos a que el Espíritu Santo de Dios visite sus casas. Hermano, es un buen tiempo, es un buen tiempo. Hoy puede usted volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Aquel hijo rebelde o aquella hija rebelde que regrese al camino del Padre justo y prepare usted una casa bien dispuesta. Recuerde, le vienen a pedir cuentas. ¿Qué cuentas va a entregar? Pero si el Espíritu Santo está con usted, va a acelerar exponencialmente el tiempo de su conversión. Amén y amén. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor eterno. Yo te ruego que esta palabra, Señor, llegue al corazón, a la mente, a la casa de cada miembro de la congregación Monte Gerizim y de todos aquellos que oyen, que no pertenecen a esta congregación, pero que como estamos hablando palabra de Dios, son también depositarios y receptores de la misma. Señor, provoca en nosotros un enorme peso de gloria. Te lo suplico en el nombre poderoso de Cristo Jesús e invoco tu nombre, Padre, para que la promesa del Espíritu Santo descienda sobre cada miembro de Monte Gerizim, lo tome, Señor, le tome el control de la vida y lo sujete, Señor, y vengan tiempos de refrigerio y esta adversidad que podemos estar viviendo sea únicamente para nuestro crecimiento espiritual. Te lo rogamos en el nombre que cuando se menciona toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, el ungido. Amén y amén.